Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tarde, ya casi noche especial, en donde estamos festejando los 10 años del Instituto Estatal Electoral mediante el ciclo de conferencias, cultura y política electoral. Esta noche tenemos una conferencia muy interesante, así que agradecemos sobre todo su presencia. Y bueno, pues se encuentra con nosotros para hablarnos acerca de la conferencia Reforma Estatal Electoral el licenciado José Rodríguez Anchondo, a quien más adelante presentaremos. Por primer lugar, les voy a presentar a las personalidades que nos acompañan esta tarde en el Presidium. En primer lugar, el licenciado Fernando Antonio Herrera Martínez, consejero presidente de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral. De igual manera nos acompaña esta noche en representación del licenciado Jorge Quintana Silveira, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el licenciado René Soto, director de Ciencias Jurídicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la Ciudad de Juárez. El licenciado José Rodríguez Anchondo, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral. De igual manera saludamos al ingeniero Ricardo Ramírez Vela, presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez. Y al ingeniero Alonso Bazzanetti, coordinador de este ciclo de conferencias y además consejero estatal. Ahora toca turno a un mensaje por parte de la Asamblea Municipal Electoral de Ciudad Juárez a cargo del presidente consejero Ricardo Ramírez Vela. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primero que todo a la... ¿Sí es ahí? ¿No? Pues faltaba este. Muy buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por facilitarnos estas excelentes salones para conferencias y darle la bienvenida al licenciado José Rodríguez Anchondo como consejero presidente del Tribunal Electoral, y a nuestro consejero presidente, el señor Fernando Herrera Martínez, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, y en representación del licenciado Jorge Quintana, rector de esta universidad, al licenciado René Soto. Gracias por acompañarnos y empezamos con nuestra conferencia. Muchas gracias. Y bueno, ya para no estarnos moviendo tanto de lugar, a continuación pues tenemos un mensaje por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quienes agradecemos infinitamente el hecho de que hayan colaborado para esta conferencia, y habla el licenciado René Soto, director de Ciencias Jurídicas del Instituto de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UACJ. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, estimados miembros del Presidium. Señor magistrado, bienvenido. En nombre del licenciado Jorge Mario Quintana Silveira, rector de la universidad, del maestro Javier Sánchez Carlos, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, les doy la más cordial bienvenida a esta su universidad. Queremos que se sientan cómodos, que se sientan como en su casa. Nosotros así lo sentimos, que ustedes son parte de ella, y es para nosotros de vital importancia esta primera conferencia que da inicio a los trabajos derivados de los convenios que se celebraron el día 16 pasado entre el Instituto Estatal Electoral y la Asamblea Estatal Electoral. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les da la más cordial bienvenida y espero que las conferencias sean de mucho provecho para todos nosotros. Muchas gracias. Ahora vamos directamente con la presentación de nuestro invitado de honor a cargo del ingeniero Alonso Bazzanetti, quien es el coordinador de este ciclo de conferencias. A ver si alcanza.
José Rodríguez Sanchondo es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la especialidad de Derecho Notarial y Registral en la Facultad de Derecho de la UACH. Es diplomado en Comercio Exterior por la Facultad de Contaduría y Administración de esa misma universidad. Ha efectuado estudios de maestría en Derecho Corporativo y Empresarial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. Ha realizado estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es aspirante a corredor público con patente aprobada por la Secretaría de Industria y Comercio. Profesionalmente se ha desempeñado en el gobierno del Distrito Federal como supervisor de delegaciones y en la Secretaría de la Reforma Agraria como supervisor de investigaciones agrarias. Asimismo, ha sido abogado litigante. Es catedrático de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la UACH. En 1997 fue electo magistrado del Tribunal Estatal Electoral por el Congreso del Estado de Chihuahua. Fue reelecto magistrado para el periodo 2001-2005 y designado presidente por 2 años por el Pleno del Tribunal, siendo nuevamente designado presidente para el periodo 2003-2005. En 2005 fue de nuevo reelecto magistrado de dicho tribunal por el Congreso del Estado y ratificado como presidente para el periodo 2005-2007, función que actualmente desempeña. Por su certera e imparcial conducción en las decisiones del Tribunal Electoral, José Rodríguez Sanchondo se ha ganado el respeto y el reconocimiento de todos los contendientes de los procesos electorales en que le ha tocado desempeñar sus funciones. Por ello, goza de un gran prestigio como autoridad electoral. Es reconocido también por su dedicación y apasionada entrega al trabajo cotidiano. El alto cargo que ocupa y la trascendencia de las decisiones en que toma parte no lo han llevado a perder su don de gente, su trato siempre amable y su gran sentido del humor. Esta tarde tengo el honor de que el magistrado Rodríguez Sanchondo inaugure el ciclo de conferencias Cultura y Política Electoral con un tema de plena actualidad, la reforma electoral estatal, asunto que por su trascendencia y vigencia suscita polémica y apasionamiento, exigiendo por ello que sea tratado con gran valor y alta calidad, virtudes ambas que sobradamente reúne nuestro conferenciante. Por ello pido a todos ustedes que recibamos con un fuerte aplauso al licenciado José Rodríguez Sanchondo, presidente del Tribunal Estatal Electoral. Si me permiten, quisiera invitar aquí a mis compañeros a que pasemos aquí a las butacas de este agradable recinto para escuchar la conferencia de esta tarde. Vamos a dar huermanito. Híjole. Listo. Muy buenas tardes. En primer término quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la apertura que tiene para llevar a cabo este tipo de actividades académicas. Sabemos de hace tiempo el desarrollo tan importante que han tenido en todas las áreas a las que se dedica la universidad. Para mí representa un honor estar ante ustedes y en estas instalaciones. Agradezco también mucho las
la presentación tan sobrada que hizo el ingeniero Bassanetti en persona, dado que, pues, si ustedes oyeron mi currículum, pudieron decir que anda siendo un mercantilista, un civilista en materia electoral. Y creo que, pues, en alguna medida pudiéramos decir que a la primera tienen razón en preocuparse. Sin embargo, efectivamente, después de un tiempo de mi desarrollo profesional, siendo litigante, decidí participar en la convocatoria pública que hizo el Congreso del Estado para formar parte del Tribunal Estatal Electoral. Y bueno, consideró el Congreso del Estado en aquella primera ocasión que reunía los requisitos para ser magistrado, razón por la cual he continuado, pues, en esa posición de magistrado del Tribunal Estatal Electoral, cargo que me honra mucho, me satisface, porque me ha dado crecimiento personal muy importante. Otra parte que puedo decirles, hace muchos años, cuando era yo litigante, alguna vez en un acto semejante a estábamos otro amigo litigante y yo al fondo. Y así como ahora, había un presidium, había cámaras, la gente, estaban los fotógrafos pendientes de aquellos altos funcionarios. Mi amigo me preguntó: oye, Pepe, ¿crees tú que algún día tú y yo podemos estar allá arriba, allá enfrente? Yo le dije: la verdad es que yo no sé tomar fotos, entonces dudo mucho que pueda llegar a estar enfrente. Sin embargo, bueno, pues la vida se va acomodando de otra manera y me ha permitido presidir durante 6 años ya el Tribunal Estatal Electoral, y eso me obliga a estar acaso acá arriba y ahora solo, que no es lo mismo que estar ahí abajo y acompañado. Como ustedes saben, hubo una reforma a la ley electoral en octubre pasado. La reforma tocó muchas disposiciones normativas que son las que regulan el proceso electoral y las demás actividades que se llevan cuando no existe proceso electoral, es decir, los años interproceso que le llamamos nosotros. Esta reforma básicamente se refirió a cuestiones muy puntuales. El legislativo puso mucho énfasis en regular cuestiones que preocupaban en el desarrollo de los procesos electorales. Esto es, en primer término, por supuesto, y digo en primer término porque voy a seguir el orden más o menos de la numeración de los artículos que fueron reformados, y me refiero al financiamiento público. El financiamiento público en la legislación electoral anterior se llevaba a cabo tomando en cuenta las actividades a las cuales tienen que dedicarse los partidos políticos. Esto es, los partidos políticos desarrollan básicamente 2 tipos de actividades, que son actividades ordinarias permanentes y actos de campaña. Entonces, el financiamiento público se da para el desarrollo, obviamente, de esas actividades. Sin embargo, el financiamiento en el pasado se hacía sobre unas bases tomando en cuenta la dispersión geográfica, la dispersión poblacional, tomando en cuenta vías de comunicación, tomando en cuenta la situación geográfica de los municipios donde se llevan a cabo las elecciones, a través de estudios técnicos que le presentaban al presidente del instituto, y a su vez, una vez que elaboraba el proyecto de presupuesto, lo presentaba a la asamblea para su aprobación. Y consecuentemente también había una forma diferente de hacer la distribución. Actualmente se simplificó el procedimiento para establecer que el financiamiento se hace aplicando una fórmula que significa tomar como base el 30% del salario mínimo que se paga en la capital del estado, multiplicado por el número de personas inscritas en el padrón electoral. Esa es ahora la base. La base es mucho más simplificada que lo que en el pasado, que había que aplicar una serie de fórmulas, de sumas, restas, que al último casi preguntaban que si quién iba a ser el ganador en lugar de decir cuánto le tocaba, cuál era la asignación que le correspondía a cada partido político. ¿Qué cuestión también se reguló de manera importante? No se había tomado en cuenta
en el financiamiento público, mejor dicho, en el financiamiento de los partidos políticos, no se había tomado en cuenta las transferencias nacionales. Esto es, las transferencias que en pecuniario hacen los comités centrales, o el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional de los Partidos Políticos, que le hacen a los comités estatales. Ese tipo de aportaciones no se habían tomado en cuenta y siempre se hacían. Por lo que es lo mismo, muchas de las cosas de la reforma lo que hicieron fue legalizar cuestiones de orden práctico y que se habían de alguna manera legalizado a través de jurisprudencia. El ejemplo es precisamente, o si no de jurisprudencia, por lo menos de resoluciones de criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el caso de las transferencias nacionales. ¿Por qué? Porque con motivo de una impugnación que hizo el Partido de Acción Nacional, mejor dicho, el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León, en contra de una asignación o de una transferencia que consideró excesiva que hizo el Comité Ejecutivo Nacional al estatal del PAN, el PRI la consideró excesiva porque se brincó de 500,000 pesos a 5,5 millones de pesos. Ahora, esas cantidades de dinero, en ese caso particular, estaba destinado al rubro que les dije inicialmente, que es actividades ordinarias permanentes. Entonces, la discusión que se entabló en la Sala Superior, en la cual se llegó al caso de que hubo votos particulares al resolver esa cuestión, se determinó por el Tribunal Electoral Federal que los partidos políticos podían hacer la transferencia que ellos quisieran. O sea, que los comités nacionales podían hacer la transferencia de la cantidad que ellos consideraran prudente para los comités estatales. Acabándose pues la discusión, uno de si era posible hacer la transferencia aunque no estuviera regulada, y la otra, los montos. Esa resolución fue muy discutida porque se consideró que había una antinomia, esto es, una contradicción entre normas de orden constitucional y de orden legal. Una postura decía que debiera aplicarse la ley del Estado de Nuevo León, les dije, creo que me equivoqué, fue Coahuila, del Estado de Coahuila, y otra postura decía que debía regirse por el COFIPE, es decir, que hacer partidos todos nacionales, o en este caso los de la pugna nacionales, se regían estrictamente por el COFIPE y de manera excepcional durante los procesos electorales, y eso en ciertas cuestiones, como no fuera el financiamiento a través de aportaciones por transferencias, debía aplicarse, insisto, el COFIPE, y el resto de las cuestiones, la ley local del Estado, en este caso de Coahuila. En lo personal, a mí me pareció excesiva la resolución. Yo no comparto el criterio de que pueda hacerse una transferencia de manera tan flexible o tan laxa, porque puede provocar precisamente que se rompa el principio de equidad y ponga a un partido en desventaja al tener más recursos, aun cuando sea en este caso aparentemente para actividades ordinarias permanentes, porque sabemos que durante las elecciones no queda muy claramente distinguido qué son actividades ordinarias permanentes y qué son gastos de campaña. Y ese problema lo estamos viviendo, o mejor dicho, lo acabamos de pasar en virtud de las precampañas, en las que no quedaba aparentemente claro, bien definido, qué eran actividades ordinarias permanentes, qué eran actos de precampaña en ese momento, cuál era la diferencia con los actos de campaña, y luego distinguir entre todas las actividades cuáles debieran ser y en qué momento debieran ser considerados actos anticipados de campaña. Entonces, en cierta medida podemos pensar que hay alguna imprecisión por parte de la ley, porque no nos define exactamente y nos dice, estos son actividades ordinarias permanentes.
Sí nos dice muy claramente qué son actos de campaña, qué se considera actos de campaña. Y nos dice con toda claridad qué se considera acto de precampaña. Sin embargo, también ahí podemos entrar en confusión porque podemos pensar, bueno, son diferentes actos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué les da diferentes definiciones la ley? En esencia, no hay ninguna diferencia en cuanto al tipo de actividad, es decir, entendidas estas como acciones, como tareas que desarrollamos, tareas que desarrollan los partidos, ¿para qué? Para diferentes fines, eso sí. Entonces la distinción no está tanto en qué naturaleza de acto estamos viendo que se lleva a cabo, sino en la finalidad que persigue, o lo que es lo mismo. En el caso de actividades ordenadas permanentes, yo pienso que se refiere a lo que establece el artículo 22 de nuestra ley, que es, me remito al artículo porque la memoria a mí no se me da, tal vez resulte disperso esto. Quiero además, mientras encuentro el artículo, hacer una precisión. Los comentarios que yo emito aquí son, entiendo, en un punto de vista académico. No estoy hablando aquí en representación del tribunal. Con todo y que me queda claro que no me puedo despojar del carácter que tengo, de cualquier manera sí quiero precisar que no es la opinión del tribunal lo que yo diga. ¿Y por qué no es la opinión del tribunal? Porque el tribunal lo integramos 3 personas, 3 magistrados, y resolvemos de manera colegiada. Entonces puede ser que algún punto de vista que yo tenga respecto a determinada disposición, tenga yo mi criterio, puede hacer que ese criterio se modifique al resolver alguna cuestión, porque los demás magistrados me convenzan de que estoy equivocado o que el punto de vista debe ser uno distinto al que yo estoy presentando. Si quiero hacer esa salvedad para que quede claro que todo lo que yo digo en esta plática es nada más una opinión estrictamente personal que puede ser modificada, no solo porque profundice en el estudio, sino porque en la resolución me digan que estoy equivocado. Además de que, como ya me ha sucedido, por fortuna, porque si no estaríamos mal, me he equivocado y me han revocado resoluciones en la sala superior. Entonces, creo que está claro pues que lo que yo diga no tiene la trascendencia, vamos, no hay infalibilidad, nada más es infalible el que puede decir la última palabra, y yo no puedo decir la última palabra, luego entonces no soy infalible. Entonces les decía yo que las actividades ordenadas permanentes, aun cuando no las define así la ley, yo las encuentro en el artículo 22 que nos dice: la acción de los partidos políticos tenderá a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos. B. Promover la formación ideológica de sus militantes para el desarrollo democrático del Estado. C. Ejercer acciones políticas electorales de acuerdo a sus principios, programas de acción y normas internas. D. Impulsar discusiones públicas sobre intereses de la comunidad a nivel estatal y municipal, así como con los poderes del Estado, con el objetivo de establecer vínculos permanentes entre la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno para la construcción de un orden democrático. Eso es lo que yo considero que son las actividades ordenadas permanentes. Entonces, para eso hay un presupuesto, un financiamiento público con el que aporta el Estado, a los partidos políticos para que desarrollen sus actividades ordenadas permanentes. Ese es el 30% que hablamos del salario mínimo, multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Pero igual cantidad se concede ahora para las campañas electorales. Es una cantidad igual en virtud de disposición expresa que así lo establece. Que lo mismo que se da para actividades ordenadas permanentes, se da para campañas electorales en los años en que hay elecciones, por supuesto. Entonces, les decía que así también tenemos, pues, que nos precisa la ley, que son actos de campaña y actos de precampaña. Entonces, en actos de campaña los divide en dos, les llama actividades y las divide en dos, en actos de campaña y en actos de propaganda, como si fuesen cosas diferentes. La realidad es que
son las mismas, nada más vistas de diferente enfoque. Pudiéramos decir que lo que llama actos de campaña, de acuerdo a la definición que da la ley, que son actos que podríamos decir que son en vivo, son mítines, son marchas, son aquellos donde puedan participar los directivos voceros, dice la ley, del partido político, los partidos políticos, o bien los candidatos. En cambio, los actos de propaganda queda muy claramente que a qué se refiere, son actos de publicidad, básicamente a través de las expresiones gráficas, pues. ¿Con qué objetivo? El objetivo cambia en relación con las precampañas. El objetivo de las campañas es la obtención del voto. Es el objetivo que tienen, evidentemente. En cambio, en pre-campaña tienen por objeto la selección interna de las personas que van a ser candidatos a los partidos políticos. ¿Qué es conveniente también precisar en relación ahora con las precampañas? Desde mi punto de vista, en primer lugar, el legislador creó una institución jurídica que se llama precampañas. Y digo que la creó porque si vemos el diccionario, en la Real Academia no encuentra uno la palabra precampañas. Escasa Calpe la define más o menos diciendo que es la campaña anterior a la campaña. Si la entendiésemos así, en materia electoral, estaríamos hablando de dos campañas, pues. Una anterior y la campaña electoral propiamente dicha. Entonces, lo que hizo el legislador fue recoger de la ciudadanía el término popular de precampañas, es decir, así las conocemos, cuando en realidad es elección interna de candidatos. Tal vez se le hizo demasiado largo el nombre, o si para simplificar, yo digo, recogió de la ciudadanía el término precampañas, y con eso creó una institución jurídica que antes no existía en el estado de Chihuahua. También aquí tal vez resulte oportuno comentar que mucho se dice, ¿es tiempo fuera eso? Mucho se dice de que nuestra ley electoral es una ley de vanguardia. Yo discrepo en alguna medida de eso, y me voy a explicar. Cuando la ley electoral surgió, se decía que era de vanguardia, porque en primer lugar estábamos hablando de la reciente creación de leyes electorales en todo el país, estamos hablando del 97, la reforma federal se llevó a cabo en el 96, y la ley electoral surgió en el 97, la que nos rige, la ley electoral del Estado. Entonces, ¿qué incluyó la ley electoral del Estado que no incluyeron las leyes de otros estados y que por eso le llamaban de vanguardia la de Chihuahua? Incluyó la consulta, la participación ciudadana, la consulta directa, esto es, plebiscito, referéndum y la revocación de mandato, y luego también insertaron en la Constitución la iniciativa popular. Pero básicamente, por eso decíamos y presumíamos que nuestra ley era de vanguardia. ¿Qué sucede con el paso del tiempo y de los procesos electorales en su aplicación? Que nos dimos cuenta que adolecía de algunas cuestiones que pudieran hacerla menos operativa o que fuera más difícil operarla. Por ejemplo, en materia procesal, hablando jurisdiccionalmente, no estaban una serie de normas procesales que permitieran que se le diera curso a las impugnaciones que se promovieran y que tuviera que conocer el tribunal. Había las reglas mínimas, básicas en la ley electoral, sin embargo no estaban contenidas todo lo que pudiéramos conocer los abogados como un código de procedimientos. Entonces, con muy buen tino, el presidente del entonces Tribunal Estatal de Elecciones, el licenciado Rodolfo Lozoya, Rafael Lozoya Varela, muy amigo del licenciado Salinas, porque no soy bien el romano nunca con él, ¿verdad? Él tuvo la gran visión de elaborar
de establecer en el reglamento interior del tribunal, o sea, una norma que nada más rige la vida interna del tribunal, estableció una serie de normas procedimentales que permitieron que pudiéramos darle trámite ágil y pudiéramos salvaguardar los derechos de los partidos políticos, porque pareciera que la ley electoral, al quedar trunca en muchas de las cuestiones, lo que hacía era poner obstáculos en el trámite de los procedimientos jurisdiccionales. Entonces, desde entonces en ese reglamento se establecieron esas normas. Ahora el legislativo, con la reforma de octubre del año pasado, incorporó todas esas normas procedimentales y ahora forman parte de la ley electoral. Vamos, para decirlo con claridad, legalizó lo que era ilegal, porque en un reglamento interior no pueden contenerse normas de carácter procedimental que afecten a entes, a entidades, a personas que no sean miembros del propio tribunal. Un reglamento práctico es un reglamento interior de trabajo, lo que vamos a decir en una maquila, ¿no? Si es que lo tiene, o una empresa. Ahí se establecieron esas normas procedimentales. Entonces, ahora sí las recogió la ley, las recogió el legislador y las plasmó en la ley. Entonces, eso nos puede decir fácilmente que nuestra ley entonces no era de vanguardia, porque adolecía de esas cuestiones, le faltaba estar cumplimentada adecuadamente. Y así había otros rubros que se hacía necesario que se regulara sobre ellos. Por ejemplo, las precampañas. Se discutía mucho que si las precampañas debían o no ser reguladas. La discusión era a nivel federal. Hay quien piensa que con una regulación detallada, bien casuística, que esa sería la mejor forma de lograr que los partidos políticos en el desarrollo de sus precampañas tuvieran una conducta, vamos, más adecuada a lo que la ciudadanía siempre ha esperado. Yo considero que la regulación de precampañas debe ser como la hizo el legislativo local, es decir, de la manera más general posible, porque lo único que hizo fue proteger dos cosas básicamente. Protege el interés jurídicamente tutelado, es el que la ciudadanía no se confunda en el tipo de elección que se está llevando a cabo. Eso es lo que tomó en cuenta primordialmente. Evitar que la ciudadanía en general, que no sea la clase ilustrada políticamente, que esa se supone que sabe distinguir entre una elección y otra, porque la realidad nos encontramos, y ustedes ven las encuestas, que hay personas que no están distinguiendo todavía lo que es una campaña interna a lo que es la elección constitucional. Entonces, en eso fue muy cuidadoso el legislativo y estableció requisitos que debía satisfacer la propaganda, precisamente para el efecto de que no hubiera confusión, que se dijera el partido que estaba haciendo precampaña, que se dijera el nombre del precandidato, que se dijera que era precandidato y que se dijera con toda claridad la fecha en que se iba a llevar a cabo la elección, para que no hubiera confusión con la fecha de la elección constitucional. A la otra cuestión que quiso ponerle orden legislativo es al financiamiento. Estableció como tope un 15% de lo que hubiesen recibido los partidos políticos para gastos de campaña en la elección inmediata anterior, la elección de que se tratara. En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral, al interpretar esas normas, estableció con toda claridad y precisión, y considero yo de la manera más adecuada, estableció que un tope para gastos de campaña para cada candidato, distinguiéndolo así del gasto que deben hacer los partidos políticos para llevar a cabo operativamente su logística, todo lo que tienen que hacer, la gente que tienen que mover, y establecer también ahí un 15% diferente al que pueden gastar los candidatos. Ahora, los que en un momento dado pudieran dedicarse a investigar para ver, con motivo de la reforma del Estado que se supone que viene, investigar valdría la pena analizando todos los estados que como Chihuahua tienen reguladas precampañas, ver si el efecto si lo que buscaban se logró con esta regulación o si tienen que hacerse ajustes, modificaciones. Porque sí considero yo que, desde mi perspectiva, es que
como que los partidos se vieron obligados, porque se regula precampañas, se vieron obligados a hacerla como si fuese una campaña para una elección constitucional. Los partidos políticos siempre han llevado a cabo precampañas, siempre han llevado a cabo selección interna de candidatos. Es un ejercicio que tiene muy practicado. Lo que se trataba era ponerle ciertas reglas. Lo hizo de la manera que considero yo correcta del legislativo, de hacer de manera general, porque si lo hacen de manera casuística, se provoca más desorden, choques y violentaciones más directas a la ley electoral. Por ejemplo, yo comparo una norma jurídica con una glorieta, y eso porque paso muy frecuentemente por una, tal vez por eso tengo esta fijación. Una glorieta, si es muy amplia, la circulación es fluida, no hay embotellamientos, no hay mentadas de madre, hay menos choques. En cambio, si la glorieta la hacen más chiquita, se provocan problemas, hay más roces. Entonces en Chihuahua nos pasó eso, teníamos una glorieta amplia por ahí, y luego la hicieron bien chiquita y ahora es un problema cruzarla. ¿Por qué? Porque a 50 metros además hay un semáforo que impide la circulación adecuada. Y para colmo el semáforo está enfrente de un medio de comunicación, y luego enseguida está la Policía Judicial Federal. Vamos, en un tramo de 100 metros tenemos una serie de... Es el reflejo para mí de lo que no debe ser una norma jurídica. Al contrario, debe ser general, amplia, abstracta, impersonal, que permita que se lleven a cabo las conductas con libertad. De que no lleguemos al extremo de querer sancionar conductas que consideramos, como en el caso de lo que llamamos indebidamente, que llamamos guerra sucia, porque no es la guerra sucia. Yo considero que los partidos políticos deben de darse con todo. Ese es el chiste de la contienda electoral. Las contiendas electorales deben ser como son, ríspidas, debe haber cuestionamientos fuertes. Cuestionamientos fuertes no solo a las personas que están postuladas, sino también cuestionamientos fuertes a los partidos políticos, a los funcionarios. De eso se trata. ¿Por qué? Porque se van a discutir políticas públicas, y para eso son las campañas electorales, para discutir políticas públicas. Por lo tanto, si la discusión en lo que nosotros llamamos indebidamente guerra sucia, que no son nada más que unos dimes y diretes que no llegan a guerra sucia, es decir, no mandan matar gente y cosas de esas como en otros países, entonces debe de permitirse, pues, a mi juicio, que se den con todo, siempre y cuando ese todo no signifique imputaciones de delitos, imputaciones graves respecto a la conducta de la persona, que puedan afectar a su familia, que puedan afectar a terceros. De ahí en adelante, creo yo, considero, contrariamente a lo que en algunas cosas se maneja, yo considero que se deben dar con todo. Si no, además pierde sabor la campaña política, si no se dice, si no se deja que se expresen con, vamos a decir, con propiedad, porque el que cuestiona casi siempre tiene razones buenas para hacerlo y lo hace con propiedad, aunque a veces se extralimite en el vocabulario. Entonces, eso es lo que yo pienso, pues, de las precampañas. Precampañas deben ser lo más general posible, es decir, su regulación. Si nos vamos a detallar qué se debe hacer, cómo se debe poner la propaganda, en qué lugares se puede poner, dónde no se puede poner, vamos a caer en que prácticamente nadie cumple con lo que establece la norma. Que sí busca la regulación de precampañas. Yo pienso que otras cosas que logró es impedir que alguna persona, quien sea, secuestre a un partido político. Esto es, al establecer ya legalmente que las precampañas arrancan en una fecha cierta, esto es, la fecha cierta que tengan los partidos políticos en sus estatutos. En ese momento, ahí está limitado, pues, la actividad de precampañas. El resto, la actividad anterior, que en ocasiones permitió que algunas personas secuestraran los partidos políticos y los obligaran a postularlos, ya es sancionable. Antes no había sanción, estaban en total libertad las personas para hacer
vamos a decir, ahora sus actos de pre-campaña, que algunos arrancan 3 años antes, 2 años antes, 1 año antes, depende del tipo de elección de que se trate. Eso sí impide ahora la ley electoral, porque establece que las precampañas inician con la convocatoria que lancen los partidos y por supuesto se lanzan en época de campaña. Pero vamos a suponer que un partido político quisiera emitiera su convocatoria en febrero o el 1 de enero, que ya está, una vez que instalada la asamblea, supongamos que se instala el 1 de enero y ya puede arrancar su precampaña, emitir su convocatoria. Sí puede hacerlo, por supuesto, pero está limitada la publicidad, la difusión de su propaganda, está limitada para que pueda hacerlo únicamente durante 45 días. Así que puede lanzar su convocatoria cuando quiera, pero la propaganda únicamente puede ser no mayor de 45 días. Entonces son limitantes importantes que estableció el legislador y que considero, por supuesto, que deben de valorarse en la medida de cómo están funcionando. Por eso hablo de que los interesados en investigar estas cuestiones debieran de analizar si la ley electoral, si las reformas en relación a precampañas o la aplicación de las reglas de las precampañas dan el resultado que se buscaba. Esto es evitar la confusión, darle orden y que haya menos gastos o que no haya dispendio excesivo de gastos del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos. Considero que esas son de las cuestiones que le resultan más importantes relativo a precampañas. Por otra parte, en relación con la parte con lo jurisdiccional y que tiene también que ver con la actividad, inicialmente primero con la actividad que desarrolla el instituto y posteriormente con la actividad que tuviésemos que desarrollar los órganos jurisdiccionales. Me explico. El artículo 77 de la Ley Electoral del Estado anteriormente establecía las etapas de preparación, de desarrollo del proceso, de la jornada electoral, pero agregaba una última que llamaba de calificación de las elecciones. Entonces esa calificación se le concedía o se pensaba que debiera hacerla la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral, y había normas que nos hacían que nos confundiéramos porque parecía que debieran de hacerlas las asambleas municipales y distritales. La cuestión se aclaró, corresponde a las asambleas municipales y distritales hacer la declaración de validez de las elecciones y la entrega de las constancias de mayoría. ¿Por qué cobra esto interés para el aspecto jurisdiccional? Porque cuando se impugnaba una elección, se impugnaba la declaración de validez de la elección y tenía que impugnarse también la entrega de la constancia. Entonces, ¿qué sucedía? Que mientras un órgano declaraba la validez, otro entregaba la constancia. Y entonces eso nos conducía a que no, mejor dicho, me regreso porque me equivoqué, tenía que impugnarse el cómputo y la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia. Entonces, el cómputo lo celebraba la Asamblea Municipal o Distrital, depende del tipo de elección que sea, y la entrega de la constancia y la declaración de validez la hacía la Asamblea General. Entonces, si impugnaban una elección, si el día 4 se hacía el cómputo y el día 10 hacía la declaración de validez de las elecciones del instituto y la entrega de las constancias, entonces si tenían que impugnarse los dos actos al mismo tiempo, como establece la ley, entonces había un desfasamiento. Entonces los partidos tenían, como lo hicieron en algunas ocasiones, particularmente aquí en Ciudad Juárez, impugnar en diferentes fechas 2 actos cuyas pruebas, cuyos elementos a discutir, los hechos controvertidos, eran los mismos en cada caso. Entonces se simplificaron las cosas, la ley ahora establece con toda claridad que la declaración de validez de las elecciones y la entrega de las constancias, así como los cómputos, los hacen las asambleas municipales y distritales.
También en relación con la contratación de medios voy ahora. Eso es básicamente las cosas importantes o muy destacables, pues, de la reforma que se hizo en octubre pasado. Otra de las cuestiones que también resulta muy relevante es lo referente al monitoreo del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Ahora la ley, ahora sí le dio dientes al Instituto Estatal Electoral y le dio la facultad de emitir reglas, normas que regulen cómo se puede y cómo se debe llevar a cabo el monitoreo, así que también cómo se debe llevar a cabo la contratación de la propaganda que los partidos políticos vayan a publicitar. El hecho de que se regule ahora que el instituto participe en la contratación no significa que lo haga a nombre de los partidos políticos. Los partidos políticos lo hacen ellos de manera directa. Ellos son los que se encargan de contratar con los medios de comunicación que ellos consideren pertinentes la propaganda que también consideren que se deba hacer, sin que exista censura previa por parte del instituto. El instituto no tiene facultades para censurar los contenidos de la propaganda en el momento que se contrate. Sin embargo, si de esa propaganda, esa publicidad, se desprende violaciones a la ley electoral, por supuesto que el instituto puede participar vía las denuncias y consecuentemente, en su caso, el tribunal. Otra, en relación con esto mismo, en relación con las denuncias, también hay una diferencia importante que establece la reforma. En el pasado, las denuncias que se hacían durante las campañas electorales correspondía al instituto llevar a cabo la investigación, tomar una determinación de ver si era o no sancionable, y en el caso de que esa determinación tomada por el instituto fuere, impugnada por un partido político, lo hacía ante el tribunal, quien tenía la obligación de resolver en breve plazo. Ahora, atinadamente, creo yo, para evitar lo que sucedió en la reforma, en la elección de 2006, elección federal, quise decir, de 2006, creo que ahora correctamente o atinadamente el legislativo local, tomando en cuenta los conflictos que hubo en las campañas federales pasadas, modificó la ley de manera tal que las denuncias que se presenten en relación con lo que llamamos guerra sucia, directamente conoce el tribunal en primera y en única instancia. Ya no tiene que pasar por el largo proceso que significa una denuncia ante el instituto, un largo proceso obligado, que es de una investigación. Tiene que llevar a cabo la investigación y después de considerar que hay violaciones, si se trata de ciudadanos, las impone. Si se trata de partidos políticos, la pasa al tribunal para que nosotros determinemos si hay o no sanción, si es correcta la apreciación del instituto y en consecuencia imponer la sanción. Ahora, en tratándose de actos de campaña, directamente acuden al tribunal, y también nos dieron dientes y nos dieron la facultad para suspender aquellas actividades que se consideren violatorias en actos de campaña. Básicamente considero yo que esas son las cuestiones más importantes que se dieron en la reforma electoral. Por supuesto se modificaron muchas normas, pero la parte medular, considero yo, es la parte que acabo de tocar, y les agradezco mucho su paciencia y sus consideraciones. Bueno, soy yo. Así que en este momento invitamos a todas las personas que nos acompañan esta tarde a una ronda de preguntas. Por favor, alcen la voz. Adelante, por favor. Señor licenciado, se desprende de su plática de la reforma de ley electoral que básicamente la reforma se enfoca por parte de los partidos políticos y los legisladores que representan a los partidos políticos en realidad al aspecto económico,
es el aspecto más importante que los partidos políticos procuran en toda reforma electoral. Pero los legisladores se olvidan o hacen a un lado los requerimientos y los hartazgos de una sociedad que reclama transformaciones y reformas de fondo en materia electoral. Pienso que para que haya una reforma electoral ad hoc, de vanguardia, y que realmente represente los intereses de los ciudadanos, porque somos parte del proceso electoral, que esto se quite a los partidos políticos el legislar en materia electoral, es decir, que la iniciativa surgiera de los organismos de la sociedad civil, de los académicos y de las autoridades electorales que van recopilando criterios a través de sus resoluciones, porque mientras los partidos políticos, como entidades que forman el Poder Legislativo, tengan ese interés en la materia electoral, nunca nos van a permitir a los ciudadanos el cumplimiento cabal de la Constitución. Por ejemplo, se ha manifestado y se ha procurado mucho a través de todo el país las candidaturas independientes. Jamás lo van a aprobar, porque iría en detrimento de sus intereses políticos. Se ha manifestado también, aparte de eso, de las candidaturas independientes. Yo acabo de presentar un escrito a la Asamblea Municipal, donde estoy pidiendo, en mi escrito, en mi estudio, en la Asamblea ya, que se exija, así, constitucionalmente, a los funcionarios electorales, es decir, a los electos, que cumplan con sus mandatos constitucionales para evitar el chapulineo que le llama la sociedad, y que se exijan que cumplan, y que una vez que cumplan sus términos puedan aspirar a otro puesto de elección popular, y no que mientras están en ejercicio constitucional de un término pidan licencia y vayan a buscar otro puesto de elección popular, cuando la Constitución del 62 lo prohíbe terminantemente. Y dice la Constitución que los puestos de elección son obligatorios su cumplimiento. En mi escrito que presenté a la Asamblea, estoy presentando un criterio que emitió la Sala Superior del Poder Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice en su resolutivo, entre otras cosas, fundamentado en el 36 y en el 5º constitucional, que el cumplimiento del término constitucional es obligatorio. Entonces esto son aspectos que atañen a la sociedad en materia electoral, que nosotros sumamos de ello. Estamos en pleno proceso en el Estado de Chihuahua y no se cumple. Insisto, toda reforma, hace muchos años que participo, toda mi vida he participado en estas cuestiones, y siempre las reformas se circunscriben a los aspectos económicos por parte de los partidos, pero se olvidan de otros aspectos orales y de la política del país, como es a los ciudadanos el acceso a los puestos de elección popular, porque ellos tienen acotados los espacios y no permiten. Yo creo que para esto se necesitaría una reforma, insisto, de fondo, donde no solamente los partidos políticos de acuerdo a los intereses y los diputados legislen, sino que sea la sociedad civil, a través de sus órganos de representación, las cámaras, los organismos, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, que sean las leyes, los funcionarios electorales, que sean los académicos. Tenemos instituciones tan hermosas, tanto prestigio como aquí donde estamos, en la UACJ, que pueden de aquí salir legisladores, juristas, que aporten riqueza en materia electoral. Yo me siento muy satisfecho en esta noche y me embarga una profunda emoción por estar manejando estos aspectos aquí en mi universidad, una institución de la cual hace muchos años fuimos los fundadores, y por eso me siento más que complacido y emocionado, y por eso disparados. Invito a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que retome siempre estos caminos de la sociedad y nos abra estos espacios de la comunicación y la expresión de las ideas. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, si tomo como preguntas algunas cosas que usted mencionó, voy a abordar algunas cosas
Unas con las que estoy totalmente de acuerdo con usted, esas las dejamos a un lado porque efectivamente es muy importante para una universidad que de sus académicos, que son su mente, que de ahí surjan ideas que trasciendan y que después se conviertan en normas, sobre todo si se nos son benéficas. Usted menciona que las reformas aparentemente se circunscriben al económico. Mayormente. Sí, y tiene su razón de ser, porque se trataba en este caso, a propósito de esta reforma de la que yo estoy hablando, de regular precisamente la actividad, tanto de los partidos políticos en las precampañas, como el dar certeza en las cantidades de dinero que se requieren para realizar una campaña. Cada vez, ¿qué nos demuestra el paso de los procesos electorales? Que cada vez las ciudades son más grandes, se requiere otro tipo de actividad de publicitaria o propagandística que requiere muchos más recursos para poder penetrar. Nos puede parecer exagerado, sin embargo es el sistema que hemos adoptado eternamente, sin que eso quiera decir, eternamente en términos electorales, sin que eso quiera decir que ese sea el mejor. Yo no digo que no sea perfectible, pero sin embargo, al hablar de actividades humanas, caemos en que esas actividades, para poder realizarlas, necesitan recursos. En cuanto a que si debieran ser los académicos los que se encarguen de elaborar las leyes, en este caso juristas, como usted lo menciona, pues un poco pudiéramos caer en la teoría de Platón, ¿no? Que él quería un gobierno de sabios, y sabemos que eso no puede resultar el mejor gobierno. Es decir, la representación, la república que tenemos de carácter representativa, eso es lo que hace que cualquiera que desarrolle adecuadamente una actividad política que lo lleve a una elección popular puede hacerlo. Pues yo primero. Mi opinión era no que ellos legislen, no que es imposible, sino que las iniciativas que se presentaban a los congresos surgieran de la sociedad. Se puede hacer actualmente, en Chihuahua se puede hacer. Existe, como les dije hace un momento, la iniciativa popular. Si se reúne el número de firmas suficientes de ciudadanos con los requisitos que establece la ley, acude al Congreso, y si es pertinente la iniciativa, puede pasar y convertirse en ley. O sea, se puede hacer. Existe la posibilidad que usted menciona actualmente, por lo menos en Chihuahua. A nivel federal no existe. Entonces, ahí es donde yo discrepo, pues, de que la participación así de la sociedad civil, vamos a decirle, que sea la ciudadanía organizada de alguna manera o a través de organizaciones, instituciones, participe. Yo pienso que eso se pierde un control político que nos conduce en cierta medida a la paz social, que eso es lo que hacemos los órganos electorales. Los órganos electorales legitimamos autoridades, pero también la consecuencia última, el logro último de los organismos electorales es la paz social, curiosamente. ¿Por qué? Porque la protesta que antes se daba en las calles, que se daba en la plaza pública, ahora se da en materia electoral, ahora se da con más orden. Y ahí conviene tal vez que yo haga referencia a la experiencia que tengo en los procesos anteriores. Le comentaba ahorita a una persona que me hacía una entrevista que en procesos electorales anteriores para estas fechas ya habíamos conocido como tribunal de 40 medios de impugnación. En el proceso actual, que eso tiene que ver mucho con la forma de conducir por parte del órgano electoral un proceso, llevamos 5 al día de hoy. Hemos conocido únicamente de 5, cuando en procesos anteriores, repito, conocíamos de 40 a estas fechas. Al finalizar el proceso, habíamos conocido más de 100 asuntos, porque posterior a la elección se conocían otros 40. En el proceso del 2004 conocimos tan solo 8 impugnaciones respecto a elecciones que consideraban que habían sido ilegales. Para mí, ¿a mí qué me dice esto? Con la base de la experiencia que tengo en el tribunal, me dice que los partidos políticos han aprendido a conducirse a través de las normas. En un principio era muy difícil,
había un desorden, no había reglas adecuadas, no había quien las aplicara, no había sanciones. Ahora los partidos políticos se conducen con mayor tranquilidad dentro de causas legales y por eso tenemos menos impugnaciones. Y las que tenemos, la mayoría, no tienen fundamento. Parece que son, en algunos de los casos, posicionamientos estratégicos que yo considero totalmente válidos. Se vale. Como decía ahorita, se vale decir lo que sea. Que en campaña se digan lo que quieran y que impugnen lo que consideren que es ilegal. Para eso hay ahora instituciones que deciden esas cuestiones. Entonces, no veo pues mal cómo están las cosas dentro. Tratar de mejorarlas, sí. No creo en las candidaturas independientes, y aquí me voy a robar un comentario que le oí recientemente a José Woldenberg. Él dice que el candidato independiente realmente se convierte en su actuar en un partido político. ¿Por qué? Porque tendría que presentar una plataforma, porque en la plataforma es donde es donde va a decir qué es lo que piensa hacer como candidato, y eso significa políticas públicas. Y para poder llevar a cabo esas políticas públicas, para poder llevar a cabo esa plataforma como candidato, tiene que tener una estructura, también para llevar a cabo su campaña. Entonces, como individuo, se va a comportar como partido político. Entonces, pues finalmente, ¿para qué se va solo? Constituya su partido, dice Woldenberg. O bien, sométase a los que hay, si los considere a su agrado. Me refiero a la persona que quiera, que aspire pues a ser candidato. Entonces, tal vez resulte muy, nos gustaría pues que cualquier persona así pueda ser candidato para cualquier puesto de elección popular, como si ese fuese nomás decir quiero ser candidato y ahí voy y a ver si me eligen y hago mi campaña, voy y toco puertas, porque si yo sí quiero acudir a la ciudadanía, yo no voy a ir a la televisión, yo voy a tocar las puertas y a decirles que voten por mí, que este es mi programa, que esta es mi plataforma. Eso desgraciadamente no se puede hacer en la actualidad, o poco éxito tendría, y para ello también necesitaría recursos, y los recursos tienen que regularse, tienen que saber de dónde provienen, que se corren ahora en la actualidad riesgos graves en cuanto al financiamiento que puedan recibir los partidos políticos o bien personas como candidatos independientes, y todos sabemos de dónde puede ser ese riesgo, y de eso nos estamos defendiendo como instituciones. Y de eso también debemos defender el Estado y en su caso el país. Sí, señor. Sí, me permite en ese mismo tenor, básicamente no es precisamente una pregunta, sino un comentario, en relación precisamente sobre las precampañas y las próximas campañas y el poderoso impulso que hoy implica precisamente las inversiones que se hacen, las costosas inversiones que se hacen y se dedican a la enorme publicidad. Tanto como lo estuvimos percibiendo en este proceso en el que nos hemos encontrado por parte de las autoridades municipales, donde no está definitivamente acotado cuál es la participación, la publicidad que en un momento dado las propias autoridades municipales tendrían que realizar en procesos aún de pre-campaña en relación con eso. Hoy, ante la propia problemática social que hoy tenemos, obliga necesariamente a que los políticos y las instituciones políticas eleven realmente y auténticamente la participación de los ciudadanos, que no la perviertan, y los propios medios de comunicación y las enormes cantidades de publicidad que se dedican a eso pervierten y de alguna manera simulan la propia participación política de los ciudadanos. Es enormemente trascendental, lamentablemente, la famosa ley Televisa, y de eso ha habido voces precisamente en ese sentido, de crear condiciones de equidad a todas las instancias partidarias a fin de que planteen en condiciones favorables sus propias propuestas a través de los medios de comunicación. Una gran cantidad del dinero que se dedica a los partidos se dedica, pues, precisamente se desvía fundamentalmente a la situación de los medios de comunicación. Y que me perdonen si hay por aquí medios de comunicación, pero creo importante entender que es básico, primordial, que mientras no exista una equidad en la posibilidad
de que se le dé a todos los institutos, a todas las instancias partidarias y a todos los, en última instancia, a todos los representantes para poder plantear sus propuestas, definitivamente creo que andamos mal. Y de alguna manera, insisto, pervierten y de alguna manera simulan la participación política. Si me permite, en relación con su comentario, por eso decía yo hace un momento que valía la pena hacer el ejercicio de investigación y ver si las precampañas estaban dando el resultado que se buscaba, es decir, la regulación de precampañas daba el resultado buscado, que era que no hubiera confusión y que hubiera un orden en el gasto de financiamiento. En cuanto a que yo creo que sí está bien claro en la ley electoral y la Constitución del Estado y la de la República también, está bien clara la participación, los límites de participación de la autoridad pública en tratándose de campañas. ¿Por qué no hay límite durante precampañas? Muy fácil, porque no tiene por qué haberlo, porque esa contienda es al interior de los partidos políticos. Esa es parte de la confusión que yo veo que se deriva de la reforma. La precampaña debieras quedar con toda claridad dicho que es la selección interna de candidatos. Luego entonces, si son entidades de interés público, pero que realmente son organismos privados, que elevados al rango de entidades de interés público los partidos políticos, luego entonces no tiene por qué el Estado inmiscuirse en su actividad, no tiene por qué participar con cada partido político en la selección interna, y no tiene por qué, permítame, no tiene por qué limitarse, estoy defendiendo la ley en este caso, no tiene por qué limitarse la autoridad pública en manifestar que está haciendo bien las cosas, por lo menos. Esa es la pretensión. La ciudadanía no es tonta, la ciudadanía observa, la ciudadanía sabe si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Entonces, por eso es la alternancia. Y es evidente que la alternancia está no solo ya, no se da en Chihuahua, que bien se estrenó aquí de alguna manera, y particularmente en Ciudad Juárez. Ya es una situación común. O sea, la ciudadanía valora con total independencia de que diga la autoridad en su publicidad, pero de entrada le puedo decir, no está impedido para hacerlo, mucho menos en términos de precampañas, que son cuestiones internas de los partidos políticos. No tiene por qué intervenir en la publicidad, quiero decir, de los partidos políticos. Y por otro lado, hay un límite, la misma ley establece, la ley electoral establece un límite para cuando la autoridad debe dejar de hacerse propaganda, que creo que son 30 días antes del día de la elección. En cuanto a la equidad, yo pienso que la equidad también debiéramos de analizarla, es decir, no significa igualdad. Aquí estamos hablando de equidad en términos de fuerza electoral. Entre los partidos políticos pueden tener abiertos los canales de comunicación con quien ellos puedan, de acuerdo a su capacidad económica, que le da que la fuerza electoral que logran. Entonces tienen que trabajar para tener fuerza electoral. No puede el Estado y la ciudadanía asignarle la cantidad de recursos que designa de manera igualitaria a quien no ha demostrado que no tiene la fuerza electoral. Eso sería injusto, ya no para los partidos políticos, sería injusto para la ciudadanía. Eso es lo que pienso yo, señor. ¿Alguien más? Yo sí quisiera preguntarle el criterio personal o que tenga registrado en el sentido de que en días pasados se dio un hecho propiciado por el presidente municipal, donde a través de desplegados desmintió, acusó y revivió la carrera anterior al precandidato que estaba en ese entonces participando. Y la autoridad electoral de Ciudad Juárez, no obstante como árbitro que es, no obstante de pedirle que se abstuviera de participar o tener injerencia en un proceso electoral interno de un partido político, no obstante de eso, le pide o le ruega que a ver si le hace el favor de dejar de intrometerse o de publicar su postura en relación a lo que estaba externando el precandidato. No obstante de eso,
le dice que tiene el derecho de poder defenderse o poder hacer aclaración. Entonces, si la autoridad municipal no es parte en un proceso electoral más que para apoyar en cuanto a facilitar los lugares donde se debe colocar la propaganda, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante que el árbitro debe estar sobre todo viendo que haya una equidad y que no haya un desvío de recursos por parte de una autoridad para intrometerse en un proceso electoral, la autoridad electoral propicia que haya una mayor participación y una mayor injerencia. Yo le pregunto, ¿cuál es el criterio del tribunal y usted en lo personal, como magistrado, en relación a las conductas de la autoridad, que no tiene que ver en un proceso electoral y mucho menos en un proceso electoral interno? Porque usted, en el tiempo que tiene ahí, que tengo entendido que ya es mucho, ha tenido muchos casos en todo el estado relacionados con la injerencia de autoridades municipales en los procesos electorales internos y constitucionales. Entonces, ¿cuál es el criterio que habrá de seguir la autoridad municipal y sobre todo el tribunal en relación a las conductas de las autoridades tanto municipales, estatales o federales? Bueno, si recuerda, en mi participación yo sostuve que en principio los partidos políticos se pueden dar con todo, ¿sí? Siempre y cuando esto resulte debate de ideas, debate de políticas públicas. ¿Está claro? Dentro de esos márgenes creo yo que se puede volver la campaña tan ríspida como sea necesario, siempre y cuando no se convierta en delictuoso, las imputaciones delictuosas o diatribas, cuestiones que afecten la esfera jurídica de la persona a la que se dirige. Entonces, entiendo que esto, bueno, tiene unos colores muy claros, entonces la opinión puede resultar tal vez impolíticamente o políticamente incorrecta, ¿sí? Pero se la voy a dar. En primer lugar, yo creo que tanto la autoridad como el partido político confundió con quién era la contienda. Repito lo que dije de actos de precampaña. La precampaña son procesos internos, o sea, priistas contra priistas, panistas contra panistas, perredistas contra perredistas. Eso es elección interna de candidatos, eso es precampaña. Ahora, si alguno de esos precandidatos voltea los ojos a la autoridad y le dice: esta autoridad está haciendo mal las cosas, en ese momento sube al ring en la autoridad, porque la autoridad tiene el derecho también de defenderse, no con el pretexto de que es una precampaña. La autoridad, quien quiera que sea, va a quedar inerme a los cuestionamientos que se le hagan, sobre todo si estas se refieren a políticas públicas. O sea, si el cuestionamiento, yo desconozco en detalle a qué se refiere, sé que había ese problema, pero no sé el tono del debate, vamos, no sé qué se cuestionaba, no sé qué se estaban impugnando uno y otro, pero para mí como autoridad electoral me queda muy claro, los actos de precampaña deben ser internos, priistas contra priistas, panistas contra, y así. La autoridad entonces no participa, pero si la llaman y le impugnan sus actos, por supuesto que tiene que defenderse. Yo no le veo por qué no deba hacerlo si se trata precisamente del desarrollo de políticas públicas y alguien lo está cuestionando. Ya no se dirige a su contrincante, no, se va a la autoridad. Es decir, vamos, creo yo que en materia de precampañas y debate nos falta un tiempo en ajustar, en entender a qué debe constreñirse la disputa y contra quién debe constreñirse. Porque la ley es clara. Si yo hago actos de precampaña, pero que van dirigidos a promover mi imagen personal, pero se nota que van dirigidos a obtener el voto ciudadano, en ese momento estoy haciendo actos anticipados de campaña, porque para eso es el acto de la campaña. Pero si internamente yo debato con mis compañeros de partido y discutimos cuál es la mejor propuesta que le vamos a presentar, primero ¿a quién? A nuestros simpatizantes, a nuestros militantes, porque es, repito, hacia adentro. En el momento en que nos salimos, ya estamos, ahora sí que estamos en el tocadero, y creo que se vale que la autoridad se defienda.
Pero aquí quiero enfatizar, la opinión es de José Rodríguez Anchondo, en una universidad, no es opinión del tribunal. Muchas gracias a los participantes. En este momento cedemos el micrófono al licenciado Fernando Herrera, quien hará unas palabras y además Aquí es entregará otra pregunta. un reconocimiento. Hay otra pregunta. ¿Tenés otra pregunta? Hay otras dos. Es difícil que todos coincidamos en cuestiones tan sensibles para la ciudadanía como son las cuestiones electorales, la materia electoral. Máxime que el país completo está pasando por situaciones en que la historia del mismo se está decidiendo en una mesa de trabajo, en un tribunal incluso. Entonces es difícil. Es cierto que tenemos una ley electoral con reformas en el Estado. Mis preguntas serían muy concretas. ¿El legislativo los invita a participar en la elaboración de estas reformas como tribunal? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la contribución del tribunal que usted preside para la misma? Esa es la pregunta. Mire, claro que sí nos toman opinión. ¿Por qué? Porque hace un año y medio celebramos un convenio con el Congreso del Estado en el que nos obligamos como tribunal a emitir una opinión respecto de reformas en materia electoral. Entonces, en cumplimiento de ese convenio, fue que sí, efectivamente, fuimos, si no consultados, sí, que era nuestro punto de vista, vamos a decirlo así. Y por supuesto que en lo personal yo tenía mucho interés en que esas normas de las que hablaba hace un momento, procedimentales, que no estaban incorporadas adecuadamente a la ley, se incorporaran. En lo demás, en lo que se refiere a la parte sustantiva del proceso, en esa parte el tribunal no tiene opiniones en lo personal, en la academia, vamos, mas no en un congreso. ¿Por qué? Porque yo considero que eso se debe dejar a los partidos políticos, y los partidos políticos tienen el suficiente equipo técnico para poder hacer las cosas como las hicieron. No quiere decir que no haya errores, claro que sí, puede haber errores, o puede haber cuestiones en las que se quedaron cortos. Más que nada existe eso. Por ejemplo, ¿qué me hubiera gustado a mí en términos de lo que decía, se me pasó a decirle al licenciado? Faltó para ser de vanguardia la ley, que se estableciera un juicio de protección a los derechos políticos del ciudadano. Eso hubiera sido muy importante. ¿Para qué? Para que todas estas cuestiones de las que estamos hablando, que se dan en precampañas, que se dan injustamente a veces en contra de personas dentro de los mismos partidos políticos, pueda dilucidarlos un órgano jurisdiccional. Eso sí, por supuesto que estoy de acuerdo con el licenciado, sería muy importante. Sin embargo, los tiempos no se le dieron al legislativo para llevar a cabo la reforma de esa manera. Entonces, yo no sé si haya sido siquiera tema del debate en las comisiones. Yo no lo planteé porque mi preocupación era que se establecieran las normas procedimentales, y en lo demás, repito, como tribunal, pues no debemos incidir, debemos ser respetuosos en la forma en que se conducen los partidos políticos en el Congreso. Ese es mi punto de vista. No sé si esté equivocado. Sí, señor. Licenciado, no es insistir, simplemente conocer su punto de vista académico sobre la interpretación del artículo 62 constitucional, que obliga, insisto, creo que esto es de salud pública, de salud nacional. Trae una constitución ahí federal. ¿Mate? ¿No trae constitución federal con usted? Sí, señor. Y aquí está el artículo 62 en el escrito que presenté a la Asamblea, donde dice el artículo 62. ¿A la letra? El artículo 62 de la Constitución nos establece... ¿Las federales? La Constitución Federal, lógicamente, sí. Es el órgano supremo del país. De aquí se deben derivar todas las demás constituciones y deben estar acordes a ella. Dice el artículo 62, las cámaras,
los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, sea 3 o 6 años, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación dentro de su encargo. No dice fuera. La misma regla se observarán los diputados y senadores suplentes. Cuando estuviera en ejercicio, la infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. La interpretación de la Sala Superior, teleológicamente, de este artículo, establece que los diputados y senadores pueden pedir permiso, licencia, para dedicarse a actividades académicas, docentes o de investigación científica, nada más. Pero nunca establece el 62 que pueden pedir licencia para ir a buscar otro puesto de elección popular. No En creo la que... interpretación del tribunal, y aquí tengo una jurisprudencia que emitió la Sala Superior en relación a esto, a un conflicto que se presentó en el estado de Morelos. Y dice el Supremo Tribunal, digo la Sala Superior, texto, conforme al artículo 5º, párrafo 4 y 36, fracción 4 de la Constitución Federal, el desempeño de los cargos de elección popular, como lo es el diputado, es obligatorio, por lo que no es correcto desconocer la voluntad popular. ¿Es la interpretación de la Sala Superior? Sí, pero yo no creo que no sea el sentido, ni es el sentido del 62, ni es el sentido de esa sentencia. La sentencia en el fondo no está diciendo eso, se está apoyando en el 5º constitucional que se refiere a la libertad de trabajo. O sea, todo uno se puede dedicar a la actividad legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el fuero constitucional, cuando establece y la pérdida del fuero, ahí también dice la Suprema Corte, es obligatorio que no se puede dejar. Sí es obligatorio, estoy de acuerdo que es obligatorio. Sin embargo, esa norma resultaría entonces en contradictoria con todas las demás que dicen que para poder aspirar a otro cargo público se tenga que pedir licencia del anterior. ¿Se refiere a las funciones locales a los funcionarios de designación? No, lo que se refiere el 62 es que no se pueden llevar al mismo tiempo. Y si hubiera una legislación estatal que dijera lo contrario, como el estado de Chihuahua, que dice que la licencia suspende el fuero, esto es inconstitucional, porque la Constitución, el fuero no es un privilegio personal, sino es una cuestión sustantiva para los miembros de una Cámara, y no se puede renunciar a él. Inclusive, cuando un funcionario, un diputado, un senador, se separan con licencia, conservan el fuero. Inclusive, pueden cobrar las dietas. Aquí está la ley, aquí está la Constitución. Bueno, ya las dietas y el fuero es otra cuestión diferente a lo que dice, al sentido del 62, creo yo. El sentido del 62 lo que nos está diciendo es que no se pueden desempeñar al mismo tiempo dos actividades, una de representación popular y la otra una comisión o encargo diferente a aquella, y establece la distinción de cuáles sean las que no sean remunerativas y que no implique que la académica, ¿qué otra es? ¿Qué significa eso? Que no estén comprometidos los intereses, es lo único, a eso se refiere. No hay ningún compromiso de intereses, tan es así que ni siquiera se les paga en ocasiones por las actividades. Cuando piden licencia se suspende su función representativa ante una Cámara y puede dedicarse a esa actividad, pero nunca jamás a que pida licencia y va a buscar otro puesto de elección popular. Pero es que no hay norma que limite. Inclusive violentan el 49 constitucional, porque siendo diputados con licencia, conservando el fuero, buscan gubernaturas de los estados y luego asumen el poder ejecutivo. Realmente esa persona tiene dos poderes, el legislativo por licencia, la licencia, y el ejecutivo en ejercicio. Contradictorio el artículo. No, es que aquí nos podemos pasar semanas en cuestión de criterios y la verdad yo creo que ya agotamos la paciencia del resto de la gente. Quiere hacer nada más una moción, que hicieran la pregunta y escuchen la es que el lío es que a mí me dejo llevar y me quiero sí. O sea, yo quiero sangre. Pero ya, yo creo que es suficiente por hoy, yo no quiero, a mí me encanta platicar estas cosas, pero
no quiero acabar con la paciencia de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos sus valiosas participaciones y en este momento cedo el micrófono al señor presidente del Instituto Estatal Electoral, el licenciado Fernando Antonio Herrera, quien viene a entregar un reconocimiento a nuestro conferencista de honor. Déjame siento para estar parejos. Eso es muy importante. Con el permiso de la gente, desde luego. Hablando de equidad. Queda claro por qué hablando de equidad, efectivamente, queda claro por qué este tipo de ejercicios, esta dinámica de conmemorar el 10º aniversario del Instituto Estatal Electoral, y cabe decirlo, también del Tribunal, porque son prácticamente contemporáneos, son de extrema importancia. La riqueza de las expresiones nos deja muy en claro que estamos obligados a propiciar este tipo de encuentros. Saludamos entonces con beneplácito la participación de todos y siempre será mejor permitir algún exceso que ir a caer en alguna restricción insana de nuestra parte. Así que aguantemos, hay opiniones de todas, esa es la riqueza precisamente que buscamos, que interactuemos, que interaccionemos todos, que podamos compartir nuestras vivencias, nuestros estudios, nuestras investigaciones. Eso vinimos a pedirle a Jorge Mario Quintana, y vinimos precisamente el señor magistrado y un servidor, acompañados de amigos como Pedro, como Alonso Bazanetti, a visitarlo, a decirle: oye, rector, queremos firmar con la Autónoma de Ciudad Juárez el convenio, porque estamos ciertos, estamos seguros de que en el seno de esta universidad encontraremos efectivamente eso, la universalidad de las ideas y un foro apropiado, representativo de Ciudad Juárez, para este ciclo de conferencias. El día 3, aquí estará Cuauhtémoc Cárdenas. El día 10, 11, aquí estará Carlos Montemayor. No sé si tengas otra fecha por ahí, Alonso. Jueves 24. Jueves 24. Samuel Irán Ramírez Mejía y Carlos Emilio Arenas Bati. Este es un dueto interesantísimo que maneja una conferencia súper dinámica, muy importante para todos. Están invitados, corran la voz, por favor. Y viene también Miguel Cobian el día 1. Miguel Cobian es el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Este va a ser el día 1 de junio. Un funcionalista destacado. Sí, él es un personaje de suma importancia para todos en la conferencia. Así que, sin mayor abundante participación, déjenme decirles que tengo muchísimo gusto en entregarle a mi amigo personal y además muy querido, el maestro José Rodríguez Anchondo, este reconocimiento por su participación como expositor en esta conferencia sobre reforma estatal electoral en el marco de este ciclo de conferencias Cultura y Política Electoral del Proceso Electoral 2007. Con muchísimo cariño. Ya a todos, muchísimas gracias por su asistencia. No se les olvide, el día 3 de mayo, Cuauhtémoc Cárdenas, aquí en Ciudad Juárez. No sabemos si en este o en otro recinto, estén pendientes, por favor.